Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Buenas noches, no se escucha. Desapercibido, pero reviste de especial importancia es que la norma dice de conformidad con la ley. Por lo tanto, es la ley la que nos impone la obligación de pagar tributos. Y esto conforme también al principio de legalidad establecido en el artículo 239 constitucional, en donde conversamos todos los elementos que se tienen que cumplir para que se satisfaga el principio de legalidad, y uno de esos es que se le dota de exclusividad al Congreso de la República para imponer tributos, y también las bases de recaudación. Y cuando nos preguntemos qué son las bases de recaudación, basta con darle lectura a los incisos que aparecen en el artículo 239 constitucional, donde ahí aparecen sujetos pasivos, infracciones, hecho generador, tipo impositivo, periodo impositivo, exenciones, exoneraciones, todo siendo la principal los tributos. Entonces, ¿qué son los tributos? Son sumas de dinero que la Constitución, con base al artículo 239, autoriza al Estado, en esta oportunidad, al Congreso de la República, para establecer a los particulares impuestos para que se puedan cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de los fines estatales generales. Por lo tanto, la obligación de pagar tributos no surge de un simple, o no debería surgir de un simple capricho del poder en turno, sino que tiene que estar basados a una necesidad real de cubrir gastos eh, estatales relacionados. Buenas noches, no se escucha.
vino a crear el actual impuesto, el actual código tributario, en donde tiene establecido cuáles son los tipos de tributos que han sido creados para Guatemala. Ahí podemos visualizar nosotros a 3 tributos. Uno serían los arbitrios, otro serían las contribuciones y el siguiente sería el impuesto per se. Licenciado, ¿lo puedo mostrar? No sé, no cambia. El primero de los tributos, que es el arbitrio, nos va a servir comparándolo con los impuestos. ¿Por qué? Porque si vemos la redacción de la norma que regula lo relacionado al arbitrio, indica que este es un impuesto, solamente que es a favor de las municipalidades. Entonces, si la ley nos habla de 3 tributos, al final vienen siendo 2. Porque si bien la ley habla de los arbitrios, las contribuciones y los impuestos, resulta que el arbitrio es un impuesto. Por lo tanto, la clasificación en Guatemala, de una manera técnica, podemos mencionar que son los impuestos y las contribuciones. Solamente que el impuesto llamado arbitrio, la diferencia es que el ingreso por este impuesto va a ir dirigido a una municipalidad. ¿Qué pasa con los demás impuestos? Los demás impuestos van dirigidos al Fondo Común del Estado. Al Fondo Común del Estado. En cambio, los arbitrios van dirigidos directamente a las municipalidades. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablemos de las contribuciones especiales, estas se subdividen, porque tenemos la contribución especial per se y también tenemos la contribución especial por mejoras. La diferencia, lo que tiene como denominador común estos dos tributos es que ambos son producto de la realización de obra pública por parte del Estado de Guatemala, haciendo la única diferencia que las contribuciones por mejoras, estas tienen como comparativo o punto de partida una mayor valorización inmobiliaria. Quiere decir que los inmuebles adquieren plusvalía. Aquí nos tendríamos que preguntar, ¿y qué pasa si producto de una obra pública, en lugar de tener plusvalía, un bien resulta con minusvalía? La razón es porque cada quien va a pagar o va a contribuir a la creación de esta obra en proporción al beneficio que estarán obteniendo. No sé, para los que han circulado aquí en la ciudad capital por la Atanasio Tzul, este es un ejemplo de una contribución especial por mejoras, en donde esa carretera fue financiada en parte por la industria que está alrededor de esta carretera. Entonces ellos costearon la mayor parte de la obra. De contribuciones especiales no existe ningún ejemplo reciente, sin embargo la legislación sí le da las opciones, las herramientas al Estado para poder establecer tributos bajo esa modalidad. Estas contribuciones por mejoras, lo que tienen en común, como se estaba mencionando, es que tiene que existir una obra pública. A diferencia de las obras públicas que vemos habitualmente, las contribuciones especiales son costeadas en parte por los beneficiarios. Pasamos al tributo por excelencia, que conocemos como impuesto, que este es un tributo típico y es aquel que el Estado exige a quienes se hallan en situaciones consideradas en la ley como hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal del Estado. Esto está regulado en el artículo 11 del Código Tributario. Y una manera sencilla de poder entender que es un impuesto es comparándolo con una tasa. Resulta que una tasa
para el caso de Guatemala no es un tributo, aunque reviste ciertas características de tributo. ¿Por qué no es un tributo como tal? Porque las tasas son producto de contraprestaciones con la prestación de servicios por parte del Estado. Quiere decir que si nosotros recibimos un servicio de una municipalidad, pues vamos a pagar una tasa por haber recibido ese servicio. Por ejemplo, extracción de basura, distribución de agua potable. Siempre que la municipalidad nos preste un servicio, pues pagaremos una tasa por ese servicio. La diferencia con el impuesto es que no necesariamente tenemos que recibir a cambio algo del Estado, sino que nosotros realizamos un hecho que está previamente establecido en la ley y que activa la obligación de pagar el impuesto. Y así tenemos como por ejemplo el impuesto sobre la renta. Si alguien obtiene alguna ventaja, una utilidad, algún beneficio, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Si no lo obtuvo, no tiene por qué pagar ese impuesto. Si se dan cuenta, no necesita que el Estado haga algo por la persona, simplemente actualizar el hecho generador que es obtener una ventaja o un beneficio. Existen diferentes tipos de impuestos. La doctrina nos da un mecanismo para poderlos categorizar y tenemos los impuestos llamados directos y los impuestos llamados indirectos. La diferencia estriba en el hecho de que hay tres factores que nos ayudarían a establecer si un impuesto es directo o un impuesto es indirecto. Por ejemplo, cuando un impuesto es indirecto, este se puede trasladar, este también cuando se paga se puede recuperar y graba una manifestación inmediata de riqueza. Entonces un ejemplo de impuesto indirecto sería el impuesto al valor agregado. Y vamos a ver más adelante por qué. A diferencia del impuesto directo, el impuesto directo no se puede recuperar, consecuentemente no se puede trasladar y grava una manifestación real de riqueza, una manifestación directa de riqueza. Y el ejemplo de esto sería el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la manifestación de riqueza? Pues haber obtenido una renta. He denominado este apartado como principales leyes impositivas porque según el comportamiento de ingreso tributario que tenemos en Guatemala, resulta de que los resultados muestran que un 51% del total de la recaudación corresponde al impuesto al valor agregado. Por lo tanto, este se constituye en el principal impuesto en Guatemala. De este 51%, 26% corresponde a impuesto al valor agregado por importaciones. Es por eso que el comercio exterior, la agilización de las aduanas y eficiencia en la determinación de obligación tributaria aduanera permite de que podamos tener un mejor resultado en ingreso tributario. Mientras persista la corrupción en los bordes del país, en las fronteras, pues se ve afectado el sistema financiero del Estado en lo global, porque el principal ingreso del Estado podríamos decir que es el impuesto al valor agregado por importaciones. Ese sería el primer impuesto que vamos a ver ahora y más adelante vamos a ver el segundo impuesto en importancia, que es el impuesto sobre la renta, que este representa un 25% del total de la recaudación. Entonces, si tenemos un 51% de impuesto sobre valor agregado, más 25% de impuestos sobre la renta, estamos hablando de un 76% de la recaudación que corresponde a estos dos impuestos. Es por ello que los hemos denominado los principales impuestos en Guatemala. Bueno, ¿qué es el impuesto al valor agregado? Este está configurado como una carga fiscal sobre el consumo que afecta a todas las transacciones durante el proceso de producción, distribución y venta final a los consumidores. En este subyace la idea de que este impuesto en cada etapa del proceso productivo se añade un valor, por lo que se impone un impuesto sobre ese valor añadido. Algunos expertos o analistas
tratan de ejemplificar cómo funciona el impuesto al valor agregado, denominándole como un impuesto de cascada, en el cual el mismo se va distribuyendo entre cada etapa, en el cual el mismo se va reflejando. Este tiene una diferencia bastante marcada con el impuesto típico al consumo que existe en otras jurisdicciones, que recae sobre el precio final del bien. En cambio, el impuesto de Guatemala recae sobre ese valor que se le añade en cada etapa de comercialización, por ejemplo. Por eso es que se llama impuesto al valor agregado, o bien se puede haber llamado impuesto al valor añadido. ¿Cómo funciona esto? Figurémonos que nosotros somos importadores y nosotros traemos un lote de 100 refris. Al momento de internarlas a Guatemala y pagar los impuestos a la importación, le pagamos los correspondientes derechos arancelarios a la importación y también el impuesto al valor agregado por importaciones. Por esas 100 refris que nos cobren 1000 quetzales de impuesto al valor agregado. Resulta que nosotros tenemos que pagar en aduana, en sede aduanera, para poder internar el producto, los 1000 quetzales. En la siguiente etapa de comercialización, nosotros vendemos la refri de tal manera que del valor de adquisición que nosotros obtuvimos al importarlo desde el extranjero, le añadimos un valor, las vendemos más caras. Entonces nosotros le cargamos un impuesto al valor agregado a quien nos compra las refris. Y esta persona nos paga de impuesto al valor agregado 1200. Entonces nosotros ya habíamos pagado 1000 quetzales en aduana y le estamos cobrando en la siguiente etapa de comercialización 1200 a nuestro comprador. Estamos recuperando los 1000 que pagamos inicialmente, por lo tanto se cumple con aquel elemento de que se traslada el impuesto y que se logra recuperar el que se pagó anteriormente, y nos queda un saldo de 200 quetzales, que ese es el valor, el resultado del valor añadido en esa operación de comercialización. Entonces resulta que una vez vendida la refris, únicamente, no obstante que cobramos 1200 quetzales a nuestro comprador, únicamente le trasladamos 200 quetzales a la Superintendencia de Administración Tributaria, a SAT. ¿Por qué no le trasladamos los 1200? Porque yo estoy recuperando los 1000 que previamente ya le había anticipado a la Administración Tributaria al momento de importar las refris. Entonces, estos que nos compraron se convierten en los primeros intermediarios. Entonces, imaginemos que estos le venden las refris a unas tiendas que están abiertas al público. Y les venden las refris de tal manera que le cobran de IVA 1400 quetzales. Entonces, esa sería la otra etapa de comercialización que incluye un valor añadido. Entonces, este segundo comerciante recupera los 1200 que le tuvo que haber pagado al importador y los 200 restantes, para sumar los 1400, esos 200 restantes los recibe la SAT. Entonces, si se dan cuenta, SAT recibió 1000 al momento de importación y ha recibido 200 en cada cadena de comercialización. Entonces, aquellos productos que tienen más cadenas de comercialización resultan ser los productos que van a tener mayor valor añadido. Consecuentemente, van a ser más caros. Figurémonos que estos almacenes que compraron a 1400 las refris, nos las venden a nosotros en lo particular. Y cada uno de nosotros compramos una refri. Al sumar el total de ventas de la refri, resulta que cargaron a la última etapa 1600 quetzales. Entonces, estos almacenes recuperan los 1400 y le trasladan los subsiguientes 200 quetzales a la SAT. Así funciona, como una cascada. Pero nosotros que compramos la refri para uso en nuestro hogar, ya nos convertimos en consumidores finales de ese producto. Esa es la razón por la cual, cuando ustedes le emiten una factura, le dicen, ¿le coloco el DIT o le pongo consumidor final? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en que cuando tú dices que vas a ser consumidor final, estás diciendo que ya no va a haber otra etapa de comercialización de ese producto. Hasta ahí termina, tú terminas consumiendo el producto. Pero si tú le colocas NIT, tú tienes la posibilidad de venderlo y recuperar el IVA que te fue cargado al momento de la compra. Cada vez que nos cargan un impuesto, ese es crédito fiscal,
Y cada vez que nosotros cargamos el impuesto se llama débito fiscal. Si en la operación matemática al final de cada periodo nos queda un saldo a favor de crédito fiscal, resulta que no tenemos que pagarle nada a la administración tributaria, porque quiere decir que nosotros hemos pagado más de lo que hemos cargado y tenemos un saldo a nuestro favor. La ley le da el beneficio a los exportadores y a los que le venden a personas exentas en el mercado local de poder pedir la devolución de ese crédito fiscal. Es un derecho que gozan ellos dos. ¿Y por qué lo gozan? Porque por la naturaleza de sus operaciones están más propensos a acumular crédito fiscal, porque no pueden cargárselo a la siguiente etapa de comercialización. Porque los exportadores le venden a personas fuera del país, no le pueden cargar IVA, no le pueden cargar el impuesto por valor agregado. Incluso esa operación está exenta. Y también a los que le venden a personas exentas en el mercado local, a los que le venden a la Universidad de San Carlos, los que le venden a LIX, resulta que estas entidades están exentas también del impuesto, por lo tanto no nos lo van a pagar. Los que le venden a personas exentas y los que exportan están tendientes a acumular crédito fiscal y por eso es que el Estado se los devuelve. Hay todos los demás, hay que irlo compensando con la fórmula de cascada que les he estado mencionando. Pero ¿qué resulta si al final del periodo, en lugar de resultar un saldo a favor en crédito fiscal que nos dice no pagar, sino que tenemos algo que nos debe el Estado? Al contrario, hemos cargado más IVA que lo que nos han cargado. Ese saldo a favor, esa diferencia es la que mensualmente le estamos trasladando al fisco. No sé si la explicación está lo suficientemente claro, pero así funciona el IVA y es la parte más compleja del IVA. De ahí solo tiene obligaciones formales como la que es emitir la factura, presentar declaraciones de manera mensual y llevar libros de compras y de ventas. Este impuesto al valor agregado tiene ciertas características. Una de ellas es que es indirecto, porque como les mencioné, se puede trasladar a la siguiente etapa de comercialización. También es instantáneo porque se debe de pagar en cada operación que se realiza. No obstante, a fin de mes se tiene que hacer una liquidación y ver cómo quedamos en la balanza. Si pagamos más crédito fiscal del que le cargamos o le cobramos a las personas, y esa diferencia se hace al final. También tiene la característica de ser real, porque recae sobre el bien sin considerar las condiciones del sujeto. Esto recordarán que en la semana anterior, en la charla que tuvimos, vimos el principio de capacidad contributiva, donde decía que las personas solo deben de pagar por su real capacidad de contribuir y no más allá de su capacidad, porque si no, le estarían expropiando sus bienes o estarían confiscando sus bienes. Eso es prohibido por la Constitución. Resulta que el impuesto al valor agregado no necesariamente se detiene a ver si la persona que está pagando el IVA lo puede pagar o no lo puede pagar. Lo tiene que pagar porque recae sobre el bien y no sobre la característica particular de la persona. Por ejemplo, una persona puede estar pasando una situación económica muy difícil, pero si va a comprar a un supermercado los alimentos para el hogar, tiene que pagar el impuesto y le emiten su factura. No le están preguntando en caja, mire, realmente le alcanza y cómo va a terminar su mes. No. Por eso es que es real, porque no recae sobre la persona, sino que recae sobre el valor del bien. Otra característica es que es proporcional, porque mantiene una relación constante entre lo que se va a gastar y lo que se está pagando. Tiene cierta característica de justicia tributaria, porque resulta que el que consume más va a pagar más. Por lo tanto, ahí se cumple el principio de justicia tributaria. Cada quien va a pagar el impuesto en proporción como esté consumiendo. La otra característica es que es un típico impuesto al consumo, porque grava el mismo e incide directamente ante el consumidor final. Porque aquellos que se dediquen a la intermediación o a la comercialización no son los que van a soportar el impuesto como tal, sino que es la última etapa de comercialización el que recibe la mayor carga de este impuesto. Ustedes habrán preguntado por qué, si bien la ley permite que se pueda celebrar convenios para hacer pagos parciales de los impuestos,
se puede hacer en todos los impuestos y menos en el IVA. Esa es la razón. La razón por la cual no te pueden dar convenio de pago para que puedas pagarlo fraccionado es porque el dinero que tú tienes que trasladarle al fisco al final no es tuyo. Es un dinero que tú le cargaste a otro tercero, por lo tanto tiene la obligación de trasladárselo al fisco. A diferencia del impuesto sobre la renta, que ese dinero sí es tuyo. Tú tienes la obligación de pagarle al fisco. En el IVA tú le cargaste a otra persona, por lo tanto el dinero no es tuyo y no existe ningún motivo por el cual tú no se lo traslades a la administración tributaria. Ahí vemos una característica o un aspecto que es sumamente interesante. ¿Puede afectar los costos y gastos? Pues no debería afectar los costos y gastos porque recae únicamente sobre ese aumento de precio que le estamos añadiendo y no recae sobre el precio base del producto. Si nosotros vendemos el producto al mismo valor que lo compramos, pues no hay ningún efecto en el IVA porque se mata el crédito con el débito y no hay nada más que trasladarle a la administración tributaria. ¿Se puede recuperar? Pues es un impuesto indirecto, este se puede recuperar. Y es en el ejemplo que le pusimos del impuesto que pagamos en importación y cómo lo recuperamos en la siguiente etapa de comercialización. Bueno, una vez hablando generalidades del impuesto al valor agregado, que en sí es un impuesto que es sencillo, es un impuesto que según cálculos de la administración tributaria se va de casi un 50% del impuesto al valor agregado en Guatemala. Es uno de los impuestos más evadidos, pero es por el hecho de que nosotros como ciudadanía no estamos colaborando. Y no estamos colaborando porque, no obstante que nuestros proveedores nos cargan un impuesto, nosotros no nos preocupamos por pedirle la factura. Ustedes escucharán cuando hacen fila en una venta de comida, por ejemplo, y le dicen datos para la factura. No me sirve, responden. Esa es una respuesta errónea, falta de conciencia o de educación tributaria, porque esta empresa te cobró un impuesto y no se lo va a trasladar al fisco porque no está documentado cuánto te cobró y cuánto le tiene que trasladar al fisco. Y es más, por esa operación también está ganando y tampoco le va a trasladar impuestos sobre la renta. Entonces es una empresa que gana 2 veces por el simple hecho que tú le dices que no te sirve la factura o que no quieres la factura. Es así como se evade este impuesto de una manera súper sencilla. Otras consecuencias es que como ha aumentado el contrabando, se estima que casi 20 millardos de recaudación se pierde por contrabando. Ese contrabando se está comercializando a través del comercio informal, que es una economía sumergida, oscura, opaca. Entonces ahí se dan operaciones como las que estamos mencionando, que al no estar formalizadas, pues no está trasladando al Estado la parte proporcional que le corresponde en concepto de impuestos. Entonces, si nos preguntamos por qué la recaudación está baja en Guatemala, pues solo ahí estamos mencionando 2 aspectos importantes. Podemos mencionar otros, como unas deficientes reformas tributarias, principalmente las del 2012, desinterés del Ejecutivo y del Legislativo en sentarse a modernizar el sistema tributario guatemalteco, la corrupción en aduanas y en el ente fiscal también es perjudicial, entre otros aspectos, ¿verdad? El cumplir a cabalidad los tributos en Guatemala es sumamente complejo. El costo de cumplimiento es alto en Guatemala, por lo tanto amerita una revisión y concientización de toda la población. Vamos con el segundo impuesto, no menos importante, sumamente importante, pero sí es mucho más complejo que el impuesto al valor agregado. Y pues en este ejercicio de clase a distancia vamos a tener el verdadero reto de llevar el mensaje y tratar de hacer entender de cómo funciona este impuesto, que es como les mencioné, el más complejo de todo el sistema impositivo en Guatemala. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Como estuvimos conversando, es un impuesto directo, porque es un impuesto que grava una manifestación directa o real de riqueza. Si yo gano, pago. Si no gano, no pago. Otro ejemplo de impuesto directo, estamos en el impuesto único sobre inmuebles. Si tengo una casa, pago. Si no la tengo,
no existe obligación de pagar ese impuesto. Y para mencionar otro más, el impuesto de circulación de vehículos, en el cual solamente aquellos que tienen vehículos lo tienen que pagar. ¿Por qué? Porque la casa, el vehículo y la renta son manifestaciones reales de riqueza, por lo tanto son impuestos directos. En este específico impuesto sobre la renta, este recae sobre toda renta que obtengan las personas, ya sea personas individuales, jurídicas o patrimonios, sean estos nacionales o extranjeros, residentes o no en el país. ¿Y por qué van a pagar todos ellos impuestos sobre la renta en Guatemala? Porque van a pagar únicamente aquellas rentas que obtengan en territorio guatemalteco. Existen otras realidades en otros países en donde tienen un sistema de renta que no es territorial como el guatemalteco, sino que le llaman renta mundial, en donde no importa el lugar en donde por ejemplo, España tiene renta mundial, por lo tanto, un español no importa dónde obtenga la renta, siempre le paga al fisco de España. Ya sea que la renta obtenga en Guatemala, en Italia, en Francia, siempre le pagan en España. En cambio, en Guatemala no. En Guatemala únicamente van a pagar el impuesto a la renta a aquellos que obtengan ese beneficio en territorio guatemalteco. Eso le resta cierta competitividad a Guatemala, pues, porque un español que tenga renta mundial no le va a convenir venir a invertir a Guatemala, porque le va a tocar pagar en Guatemala y en España, entonces doble tributación internacional. Prefiere irse con otro país que también tenga renta mundial y que tenga firmado con España un convenio para evitar la doble imposición internacional, porque así lo que paga en un país le sirve para deducción o exención en otro país. Eso le resta competitividad a Guatemala y hay que buscar la fórmula de hacer más atractivo a Guatemala en las inversiones. Que el impuesto sobre la renta sea territorial es una deficiencia. Hay diferentes tipos de renta y estas van a depender de la categoría de renta de cual provengan. Entonces vamos a mencionar 3 categorías de renta en Guatemala. Uno que le llaman rentas de actividades lucrativas, que estas van a estar todas las comerciales, de prestadoras de servicios, más adelante lo vamos a ver. La segunda son las rentas de trabajo, que estas son todas aquellas rentas producto de una relación de dependencia. Y la tercera son las rentas de capital y ganancias de capital, que esta va a ser por rentabilidad del patrimonio que tengamos, por ejemplo, en acciones, en patentes. Compramos un cachito y nos ganamos la lotería, esa es por una inversión, obtenemos un beneficio. El decreto 10/2012 que vino a modernizar el impuesto sobre la renta, ya nos vino a facilitar y nos colocó, si el origen de la renta es por actividades lucrativas, la persona tiene que estar inscrita en el régimen de actividades lucrativas. Si la persona obtiene rentas producto de una relación de trabajo, tiene que estar inscrita en el régimen de renta de trabajo. Si la persona obtiene una renta de capital o una ganancia de capital, pues paga de conformidad con el régimen de rentas de capital. Súper sencillo. En donde vemos la naturaleza de la renta y así la ubicamos en el régimen que le corresponde. Entonces, nos vamos al primer régimen. Este primer régimen que se llama de actividades lucrativas, porque son 3 los que mencionamos anteriormente. En este régimen de actividades lucrativas, este se subdivide en otros 2 regímenes. Por lo tanto, si nosotros obtenemos rentas de actividades lucrativas, nosotros decidimos, o sea, tenemos que estar en el régimen de actividades lucrativas, pero decidimos en cuál de los 2 subregímenes queremos pagar impuestos. Entonces, está el régimen sobre utilidades y el otro régimen que se llama opcional simplificado. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 regímenes? Resulta que el régimen general sobre utilidades, este permite que tú no tengas que pagar sobre tus rentas brutas, o sea, sobre tus rentas totales, sino que tú pagas sobre tus rentas depuradas. Quiere decir, le disminuyes todos aquellos costos y gastos, así como aquellas rentas que son exentas para que vas a pagar sobre tu renta ya depurada, que es la que se le denomina renta neta. Si tú estás en una actividad
en la cual tienes muchos costos, te convendría estar en este régimen. Porque tú vendes 100,000, pero para poder vender 100,000, tú gastas 80,000. Tu renta bruta son 100,000, pero ya restando los 80,000 de tus costos y gastos, tu renta neta es de 20,000. Entonces tú vas a pagar impuestos sobre esos 20,000 y le aplicas un 25%. Y está el otro régimen que se llama opcional simplificado. En ese tú no puedes depurar tu renta bruta. Tú pagas un porcentaje por tu renta bruta. Si tú ganaste 100,000, tú pagas un 5 o un 7% de ese 100,000. Entonces, hay que, aquí en una verdadera planificación fiscal, se le tiene que hacer el análisis al interesado respecto de cuál de los dos regímenes le interesaría más estar, en el cual puede depurar su base imponible para convertirlo en renta neta. Le va a convenir todos aquellos que tengan bastantes costos y gastos, pero aquellos que tengan pocos costos y gastos no le conviene. Pongámosle el ejemplo, alguien que vende 100,000 y solo tiene costos y gastos por 20,000, la base o la renta neta le queda de 80,000. Pagar el 25% sobre 80,000, demasiado dinero. Le convendría mejor pagar el 5% sobre 100,000. Si alguien tiene una calculadora por ahí, puede ir haciendo los cálculos, ¿verdad? Yo creo que por acá tengo una calculadora y lo podemos hacer el cálculo. Si tenemos 100,000 y a este le aplicamos el 5%, ¿sí? Vamos a ver. Nos tocaría pagar 5,000, ¿sí? Pero si le aplicáramos el 25%, nos tocaría pagar 25,000. Entonces, una empresa que tenga muy pocos costos, le convendría mejor el régimen opcional versus el régimen el que tenga pocos costos, le conviene mejor el régimen opcional que el régimen general. Para ir avanzando, vamos a ver en qué consiste o quiénes van a estar inmersos dentro de este régimen de actividades lucrativas. Pues van a ser todos aquellos que produzcan o fabriquen algo, aquellos que intermedien, aquellos que vendan o comercialicen bienes. Por lo tanto, si alguien tiene rentas de trabajo, no puede estar en este régimen de actividades lucrativas. Tendría que estar en el de renta de trabajo. ¿Quiénes van a estar en el de actividades lucrativas? Los fabricantes, los comerciantes, los exportadores, pero exportadores tanto de bienes como los exportadores de servicios. Todos aquellos que reciben subsidios de parte del Estado y aquellos que ganen dietas, comisiones, viáticos o bien honorarios de cuerpos colegiados, cuerpos directivos. Todos ellos tendrían que estar en el régimen de actividades lucrativas porque la naturaleza de sus rentas son de actividades lucrativas. Frente a ellos tenemos las rentas de trabajo. Son todas aquellas rentas que obtenemos producto de estar en relación de dependencia con algún patrono. Por lo tanto, todos aquellos que obtengan una remuneración por concepto de trabajo dentro del territorio guatemalteco tienen que estar en este régimen de renta de trabajo porque el origen de su renta es de trabajo. También todos aquellos que reciban pensiones, jubilaciones o montepíos, pues bueno, nuestra generación ya no va a gozar mucho de esos beneficios, pues, pero hay ciertas instituciones que todavía ofrecen esos beneficios. También si usted, aparte de su salario, recibe bonificaciones o bien viáticos que no reintegra a su patrono, también constituyen rentas de trabajo. Existen dos modalidades de viáticos, uno que es liquidación y otro sin reintegro, en donde si tú te vas de viaje y te dan 1,000 quetzales, pues te dicen que tienes que liquidar, tú vas y gastas y pides las facturas a nombre de la empresa. Si gastas 500 quetzales, pues acreditas 500 quetzales con facturas a tu patrono y le devuelves los 500 quetzales restantes y no tienes ningún efecto fiscal respecto a eso. Pero si por el contrario, a ti te dan 1,000 quetzales y te dicen que no tienes necesidad de liquidarlo, pues ya no es necesario que tú pidas facturas a nombre del patrono, sino que ya los pides a nombre de tu persona. Y
pues ya evitarías tú ir a un hotel de 5 estrellas, ya irías a un hotel de 3 estrellas para contarle que te quede más dinero a tu favor. Pues ese dinero que te queda restante se considera una renta de trabajo, producto de un viático que no reintegraste porque esa era la modalidad que escogiste con tu patrón. Luego también ingresan como rentas, productos de rentas de trabajo, las remuneraciones que se pagan a directores, eh, producto de una relación laboral en Guatemala. Entonces, puedes ser empleado, pero sos director, sos directivo de una empresa, el ingreso que obtienes por eso es una renta de trabajo. Y obviamente los típicos, ¿verdad? Los sueldos y toda otra remuneración, no importa el nombre que le den, se considera una renta de trabajo. Y pues bueno, vamos a llegar al último de los regímenes, no por eso más sencillo, es un poco también complicado. Y tenemos el de rentas de capital y ganancias de capital. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Veamos. Las ganancias de capital van a ser todas aquellas rentas que obtengamos producto de operaciones que no son del giro habitual de tu negocio. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a vender zapatos. Entonces nuestra actividad principal es venta de zapatos. Como es una actividad de comercialización, deberíamos estar en el régimen de actividades lucrativas. Sin embargo, tenemos un equipo de cómputo que tenemos el valor contable de ese equipo de cómputo es de 1000 quetzales y lo resultamos vendiendo en 2000 quetzales. Entonces estamos teniendo una ganancia de 1000 quetzales. ¿Cómo pagamos impuestos sobre esa renta que obtuvimos? No la vamos a pagar conforme el régimen de actividades lucrativas porque nuestro giro no es vender equipo de cómputo, nuestro giro es vender zapatos. Entonces, como es un ingreso que se obtuvo por algo que no es del giro habitual de la empresa, no se cataloga como una renta de actividades lucrativas, sino que se cataloga como una renta de ganancias de capital. Ese es el ejemplo más sencillo que puedo poner respecto a este tipo de renta. Y ahora nos vamos a las rentas propias de capital, que esta sí la ley nos hace un poco más el favor porque nos enlista, al igual que vimos en las rentas de trabajo, en las rentas de actividades lucrativas, quiénes o cómo es que nosotros estamos propensos a pagar este impuesto. Pues si vemos de que es por dividendos, intereses, regalías, transmisiones o arrendamientos y premios, lo que nos dice es que la renta de capital se paga sobre aquellos rendimientos que tenemos producto de nuestro patrimonio. Por ejemplo, dividendos. Somos dueños de acciones y nos acreditan utilidades. Por el simple hecho de tener la inversión en acciones, es que obtenemos ganancias. No tenemos que realizar ninguna otra actividad. Por eso es que es una renta de capital producto de una rentabilidad de nuestro patrimonio. Somos dueños de una patente, somos dueños de la patente de McDonald's, por ejemplo. Nosotros solo le damos el derecho de uso de nuestra marca a una franquicia, a una sociedad independiente, y nosotros no tenemos que hacer nada, únicamente recibir dinero por el uso de nuestra marca. Esas son regalías. El origen de ese dinero no es producto de una actividad lucrativa, sino que es producto por el hecho de tener una patente que acredita ser dueño de la marca McDonald's. Okay. Todo esto es un producto de rentabilidades. Pues bueno, esa sería la última diapositiva. Todavía nos queda alrededor de 3-5 minutos para poder atender cualquier duda que tengan. Espero haber llenado las expectativas y haberles ilustrado cómo se configuran los tributos en Guatemala y los dos principales tributos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes para poder atender. Buenas noches, Lee, ¿cómo está? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Le saluda Cecilia. Hola, licenciada Cecilia, gusto de saludarle, a sus órdenes. Gracias, igualmente. Perdone con una consulta. En el caso de los que están inscritos en el régimen
de utilidades, decía el primero, ¿verdad? Sí, el de Y, actividades lucrativas sobre ajá, utilidades. actividades Ajá. productivas, exactamente. Por ejemplo, está en el régimen general sobre utilidades. En ese mismo régimen puede estar también lo del sobre el capital, lo que el ejemplo que usted ponía, ¿verdad? De lo de la venta del equipo. Pero ese no es el giro de su negocio. Sin embargo, él cuando presenta su declaración, por ejemplo, ¿de qué manera presenta ambas cosas? Muy buena pregunta y la felicito. Fíjese que la ley sí clarifica ese extremo y dice de que se tienen que liquidar los impuestos de manera diferenciada. Lo que es las rentas de actividades lucrativas, las tiene que pagar o liquidar conforme al régimen sobre utilidades, y si obtiene rentas de capital, conforme al régimen de renta de capital. Sin embargo, la ley hace una excepción y lo hace en aquellas entidades que se dedican a la banca y a las actividades inmobiliarias. Solo la banca y las actividades inmobiliarias puede juntar las rentas de capital y las rentas sobre utilidades del régimen de actividades lucrativas. No sé Ah, si ok. está claro, licenciada Cecilia. O sea, en la generalidad hay que separarlos. Y la excepción es los bancos y las inmobiliarias. O sea que para control contable solamente se declaran por individual para llevarlo Separado. contable, ¿no? Sí. Es separado. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, soy Daniel González. Ah, ¿qué tal, licenciado Daniel? Mucho gusto. Buenas noches. Efectivamente, contablemente tiene que estar separado. Solamente los bancos y las inmobiliarias podían tenerlo junto. Correcto, gracias. Gracias, Vic, muy amable. A sus órdenes, licenciada Cecilia, para servirle. Algo que quiero aprovechar para agregar, dado que alguien no ha manifestado otra pregunta, es que también hay que considerar de que cada régimen tiene sus obligaciones materiales y sus obligaciones formales. ¿Se acuerdan cuando vimos derecho tributario sustantivo y derecho tributario administrativo formal? Pues cada régimen tiene la manera en que vas a pagar tu impuesto, que sería normativa sustantiva, obligación material, y también todas aquellas obligaciones de forma que tienes que cumplir. En el ejemplo del régimen general sobre utilidades, como obligaciones formales, tenés que llevar forzosamente todos los libros de contabilidad, todos los que menciona el Código de Comercio, el libro de inventarios, el de diario, mayor, estados financieros. Tienes que llevar todo esto. Y también que tú tienes que, si te dedicas al comercio, tienes que hacer liquidación de tu inventario cada 6 meses. Tenés que presentar estados financieros auditados. Vean todas las obligaciones que lleva el régimen sobre utilidades. También tú tienes que hacer pagos anticipados del impuesto sobre la renta, porque el régimen es anual. O sea, tendrías que esperar hasta fin de año para poder pagarlo. Pero en este régimen sobre utilidades, tenés que hacer liquidaciones parciales cada 3 meses. Entonces, cuando ustedes vean una factura y ustedes van a leer que dice sujeto a pagos trimestrales, ¿eso qué significa? Que es el régimen de utilidades de actividades lucrativas. Al contrario, si ustedes ven en la factura donde dice sujeto a pago definitivo, está en el otro régimen, que es el opcional simplificado, que se paga de manera definitiva el 5%. Entonces, así es donde nosotros podemos ver con qué tipo de contribuyente estoy tratando, con alguien que está en el régimen general o alguien que está en el régimen opcional simplificado. Entonces, ahí hay que ir sopesando, ¿sí? Perdón, en el caso del régimen opcional simplificado, este no está obligado a llevar contabilidad completa, ¿verdad? No necesariamente. Digamos, con obligación tributaria, conforme a norma tributaria, de llevar contabilidad completa no tiene. Sin embargo, si el contribuyente es una sociedad anónima, sí existe una norma que no es tributaria, sino que es el Código de Comercio, que por ser comerciante te obliga a llevar libros contables.
Pues esto sería en el caso de sociedad anónima. Si es una persona individual, no, ¿verdad? No necesariamente, correcto. Por ejemplo, yo soy abogado. Yo estoy actualmente inscrito en el régimen opcional simplificado, por lo tanto yo pago mensualmente mi ISR y mensualmente mi IVA. Yo los únicos libros que llevo no son de contabilidad, sino que son libros del IVA, que es el de compras y ventas. Entonces, como yo no soy catalogado como comerciante conforme el Código de Comercio, yo no tengo que llevar libros de contabilidad. Sin embargo, yo siendo no comerciante, sino que abogado, me inscribo en el régimen sobre utilidades, no importa que no sea comerciante, pero me obliga como deber formal a así llevar contabilidad completa. Okay. Tengo una duda en esto de los temas de los regímenes. Tengo una duda con lo que es el impuesto de solidaridad. Ajá. No sé si me pudiera ampliar un poco, ¿verdad? ¿Qué es este tipo de impuesto? Muy bien. ¿Quién me pregunta? Entiendo que es... Sí, Cecilia. Ok, muy bien, Cecilia. Muy buena pregunta también. La aclaro a todos los amigos que me acompañan en la conferencia. El régimen del opcional simplificado releva de la obligación de pagar impuesto de solidaridad. Los contribuyentes que estén en el régimen opcional simplificado no pagan impuesto de solidaridad. Sin embargo, los contribuyentes que estén en el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, estos, además del ISR, tienen que pagar IVA y también tienen que pagar impuesto de solidaridad. ¿Qué es lo que pasa? El impuesto de solidaridad tiene mucha semejanza con el impuesto sobre la renta. Entonces, para que no fuera declarado inconstitucional por doble tributación, como ocurrió con el impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias, no sé si por generación ustedes pudieron haberlo escuchado, o si no lo ponen en Google, impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias, se van a dar cuenta que ese impuesto fue declarado inconstitucional porque fue atacado de doble tributación. El legislador, cuando ya decretó el impuesto de solidaridad, para que no fuera atacado de inconstitucionalidad conforme el anterior impuesto, permite que el impuesto de solidaridad se compense o se acredite con el impuesto sobre la renta. Entonces existe la fórmula: si tú pagaste ese impuesto sobre la renta, ese monto que pagaste No hay audio. únicamente aquellos No sé yo. que están en el régimen general sobre utilidades. Lick, disculpe, puede repetir, es que en esa parte nos quedamos sin audio y no la escuchamos. Ok, le mencionaba que únicamente las personas que están en el régimen general sobre utilidades tienen que pagar además el impuesto de solidaridad. Los que están en el régimen opcional simplificado no están obligados a pagar solidaridad. Se ataca que pagar ISR e ISO genera doble tributación. Para romper esa doble tributación, el legislador dejó establecido que el ISO y el ISR se pueden compensar entre los dos. Ejemplo, si usted paga ISR, lo que ya pagó ISR lo aplica al pago de ISO para que pague menos ISO. Y al revés, si usted pagó ISO, lo que pagó lo puede aplicar a ISR para pagar menos impuestos sobre la renta. Licenciada Cecilia, ¿logró escucharme? Sí, Lick, muchas gracias. Estoy para servirle. Buenas noches. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Hemos llegado a las 9 de la noche. Si tienen cualquier otra duda, me pueden escribir al foro técnico y con mucho gusto ahí yo les evacúo la respuesta. Les recuerdo, señores, tienen que contestar las dos preguntas del foro de la unidad 3 y tienen que intercambiar impresiones con sus compañeros, por favor. Necesitamos un poquito más de participación en los foros, que está abierto de hoy hasta el
Bueno, está abierto desde el lunes, pero finaliza hasta el domingo. Entonces, por favor, todos los días a comentar y a responder las preguntas, ¿de acuerdo? Lick, buenas, no se Los escucha. señales van a estar para el jueves de la próxima semana, ya van a estar completas las notas, porque voy a calificar trabajos hasta el día miércoles. Lick, me parece que Roxana quería hablarle, no sé si la escuchó. No, por favor, licenciada Roxana, me puede hablar o si no me puede escribir al foro técnico. Lick, una pregunta. Acabo de entrar, no logré escuchar todavía lo que estaba. Ok, me están informando acá, licenciada Roxana, muy buenas noches, de que ahorita ya está al aire el curso del licenciado Axel, y es el que usted tiene que estar enlazada. Ahorita estamos terminando el de legislación tributaria. Entonces, les deseo muy feliz noche, al igual a todos los miembros que estuvieron conectados. Nos seguimos viendo en las siguientes charlas y por favor, cualquier duda al foro técnico y también nos vemos en el foro de unidad. Pasen muy buenas noches, mucho gusto. Buenos días. Buenas noches, Lick, muchas gracias. Buenas Órdenes. noches a todos. Buenas noches. Sí.